Santiago Benavides tiene una canción muy divertida llamada El Sancocho, donde narra la historia de un joven universitario que diariamente lleva a un amigo a su hogar, a un hogar donde precisamente no abunda el alimento y lo invita a comer. La madre, pues cada día está consternada porque, hijo, sabes que tenemos poco, y sin embargo con todo el amor termina sirviéndole al nuevo amigo que se suma a la mesa. Después de mucho tiempo, ellos ven como Dios ha multiplicado y provisto para la multitud que poco a poco está creciendo. Y al término de la canción vemos a eso, a una gran multitud siendo saciada en su estómago y en su corazón por la alegría que manifiesta madre e hijo al proveer de lo poco que tienen para ayudarles, para servirles, para simplemente hacer la cristiana labor de servir mesas. Me gustaría el día de hoy dedicar el tema a eso, al ministerio de servir mesas, de simplemente sentarnos y disfrutar de un alimento en compañía de la gente que amamos de la iglesia y también de la gente que aún no ha conocido a Dios. Simplemente sirviendo mesas es como la iglesia creció y creo que podría crecer más si lo hacemos. Esto es Notas al Margen, episodio 12. Buen provecho. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kev y estoy muy contento de volver a este espacio llamado Notas al Margen, donde platicamos de temas importantísimos para la iglesia actual, pero que tristemente no hablamos demasiado, y deberíamos hacerlo. El día de hoy me gustaría, antes de iniciar propiamente el tema, saludarte a ti que vienes por vez primera a este espacio. Espero te la pases muy bien, espero conozcas todo el contenido que hacemos aquí en Kev FM y encuentres contenido que te sea de edificación, también de entretenimiento sano y que tú puedas considerar compartirlo con otras personas que comparten o no comparten nuestra fe en Cristo. Suscríbete, comenta, comparte, da like y clic en la campanilla, ya sabes, todas esas cosas que nos ayudan. Y si también eres un viejo seguidor de este canal, te agradecemos tu fidelidad, te agradecemos que hayas tenido la paciencia para esperar una nueva señal de vida de lo que hacemos aquí. Y no estamos tan inactivos porque últimamente hemos empezado transmisiones los días miércoles, donde leemos libros. Por ejemplo, el último que leímos o que estamos leyendo es Huyendo de Dios de Edgar Pacheco, que te invito a que lo veas. Y próximamente estaremos también leyendo el libro Ortodoxia de Chesterton los días miércoles a las 9 p.m. hora de la Ciudad de México. Y así como ese contenido, retomaremos también Coffee Time, donde leemos versículos y oramos. También gameplays con devocionales, donde hacemos obviamente esas dos cosas. Hablamos de la palabra de Dios y jugamos también videojuegos. Entra al canal y seguramente encontrarás algo que te guste. Ahora sí, empezamos con este tema sobre la comida, sobre el sagrado acto de comer, que puede ser aún más sagrado si lo hacemos dentro de la iglesia, como cristianos, ¿no? Buscando aquella mejor convivencia. Creo yo que el asunto contrario, es decir, el ayunar, es muy obvio para todos los cristianos que es algo indispensable, que es algo sagrado. Aunque quizás no lo practicamos tampoco, pero sabemos que junto con la oración, junto con la lectura de la palabra de Dios, es algo importante. No por nada Jesús dijo, estos demonios no salen sino con ayuno y oración, ¿no? Se ha quedado como el imaginario colectivo cristiano que debemos ayunar porque nos ayuda a acercarnos más a Dios. Esta práctica es como decir a nuestro cuerpo de alguna forma, tú y yo no dependemos del trabajo que hacemos o del alimento que comemos, sino dependemos de Dios. Como que nos estamos entrenando para entender esta realidad espiritual. Aunque no hubiese alimento, yo dependo de mi Señor. Y dependo tanto de Él que es preferible abstenerme del alimento que de su presencia. Creo que los pasajes más bellos que podemos encontrar respecto al ayuno es aquel de el ayuno prolongado de 40 días de Jesús en el desierto, donde fortalecido por el poder del Espíritu Santo, puede responder de esta forma tan veraz, no solamente con las palabras, sino con el corazón, al enemigo que estaba tentándole. No estaba siendo debilitado por el ayuno, sino fortalecido por él, de tal forma que él pudo afrontar quizá la amenaza más grande que ninguno de nosotros haya enfrentado o enfrentará, que es un tú por tú con el enemigo, ¿no? El mismo Satanás. Y nos da esta práctica, este buen ejemplo de nosotros salir y encontrarnos con nuestro Señor en oración, en alabanza, en ayuno. Y aunque es relevante, seguro que también hemos perdido la relevancia de la contraparte que es el comer en familia, en comunidad. De hecho, si lo pensamos, el primer milagro fue uno sobre alimentos o sobre bebidas, más bien dicho, que fue el vino transformado del agua en la boda de Canaán. Pero antes de tocar ese pasaje me gustaría tocar la llamada Mesa del Señor. Jesús le manda a sus apóstoles a que preparen un lugar adecuado para conmemorar con ellos la que sería su última Pascua.
Una Pascua muy especial porque Jesús no simplemente, como el resto de los judíos, recordaba el hecho milagroso de haber sido rescatado el pueblo de Israel de Egipto, sino que cambia el sentido, le revela un sentido superior de lo que significaría a partir de ahora esa conmemoración. Ese momento en donde se sentaban a comer los elementos, que son el cabrito, la hierba amarga, el vino, con esta premura recordando cómo el pueblo de Israel tenía prisa por comer los elementos porque en cualquier momento Dios les decía salgan. Jesús más bien les dice, tomad y comed este pan que es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Lo mismo hace con el vino y les promete algún día volver a tomar juntos esa copa. Por eso mismo en la crucifixión Jesús escupe el líquido que le dan, que es mirra mezclada con vinagre, quizá también para no amortiguar el dolor, pero también porque había hecho un compromiso con su iglesia de no volver a tomar del fruto de la vid. Es importante porque todo se pone en términos de un momento íntimo donde él pasa junto con sus 12, después con 11, para recordarles algún día volveré. Me parece muy interesante que elija esta fiesta, esa ceremonia y no otra diferente como una predicación, como el ir a la sinagoga. Elige la Pascua. Elige la Pascua así porque todos los elementos del Antiguo Testamento lo representan a él, pero en primer lugar, él eligiendo que la conmemoración inicial de la Pascua fuese una comida, me parece algo muy relevante. En nuestras congregaciones comúnmente lo que hacemos es ya no tener una mesa y sillas donde podamos sentarnos y vernos mutuamente. Terminamos ahora teniendo bancas y se nos ha repartido quizás algunos los elementos para tomar la mesa del Señor, o nosotros caminamos hacia la parte del altar y los tomamos y los degustamos, pero ya no hay como esa cercanía que se siente en una mesa, en una cena como tal. En el libro de Corintios se habla un poco respecto a eso cuando los corintios son reprendidos por su conducta ante la mesa del Señor. Se habla que están tomando la mesa indignamente y muchas veces entendemos esa parte de indignidad de tomar la mesa del Señor como un aspecto interno, como que hemos fallado y hemos trastocado nuestra santidad. Se invita al que toma la mesa a que discierna, a que se arrepienta, a que busque el perdón y reconciliación con su Señor. Sin embargo, en el contexto original, el tomar indignamente la mesa del Señor viene de un problema que tenían los corintios, que era que siendo la mesa literalmente una mesa donde la gente se sentaba alrededor y se veían a la cara, algunos se adelantaban, a algunos no les importaba que algunos no tuviesen que comer en la mesa del Señor y empezaban mucho antes que todos. Y algunos tenían en abundancia y comían y hasta se emborrachaban, ¿no? Este es el aspecto, digamos, más inmediato y contextual de la falta en la cual habían incurrido los corintios en esta mesa del Señor. Se les enseña claramente de que esto es para recordar lo que había pasado, el sacrificio de Cristo, pero también para proclamar que algún día iba a venir. Y en nuestra actualidad, no digo que todas las iglesias, algunas de ellas, tienen esta ceremonia, este sacramento como un evento lúgubre. Es verdad que recordar el sacrificio de nuestro Cristo puede ser algo terrible y doloroso, pero no, ni siquiera es hacia eso, ni siquiera es hacia recordar Cristo murió por mí, sino más bien es a veces recordar cuán malo he sido, cuán pecador he sido. Y no me parece que en el texto esté esa nota de culpabilízate. Sí, es bueno purificarnos, pero la nota está más bien en recuerda lo que hice por ti y proclámalo, anúncialo. Y lo último que hacemos cuando recibimos la mesa del Señor es sentirnos alegres anunciando a los vecinos, a nuestra familia, a los no creyentes, que Jesús vuelve, que vendrá y algún día tomará con nosotros el fruto de la vid, en ese precioso banquete donde todos estamos invitados. No veo a personas proclamando la mesa del Señor como un recordatorio de lo que va a hacer por ti, si es que no conoces a Dios. Bueno, lo que hizo, pero será efectivo en tu vida, que es esa sangre y ese cuerpo entregado, derramado por nuestros pecados. Termina siendo una ceremonia muy sobria, muy lúgubre y sobre todo muy individualista, porque no pone en los términos originales el reconciliarnos y discernir el cuerpo de Cristo. Tomar dignamente el cuerpo de Cristo es así
reconciliarnos mutuamente, vernos a la cara y pedirnos perdón. Si es que alguien no tiene para tomar la mesa del Señor, en los elementos, bueno, proveérselo. Y generar una práctica, o debería de ser una práctica, donde como hermanos, como comunidad de fe, nos integremos más, nos sonriamos y nos veamos como cristianos que han sido justificados, que van hacia la patria celestial y que algún día degustarán de ese vino maravilloso que Dios preparará en esas moradas celestiales. Se ha perdido. Y creo que viene muy de la mano con perder también la posición física de los creyentes en lo que antes era la mesa. Digo, no es que sentarnos en la mesa se recupera automáticamente y ya proclamemos y estemos súper felices, porque inicialmente, a pesar de que había una mesa física, no había la actitud de restituir el daño que le hemos hecho a otros hermanos. Creo que parte desde ahí. Aunque no es que suceda en automático, creo que ayuda mucho el vernos a la cara. Se ha dicho que hemos cambiado nuestra arquitectura a una más heredada del paganismo, donde existe un auditorio que se dirige a un solo lugar, tanto a un escenario como a una parte central, donde hay una sola persona que nos dirige y nos coordina. Y no estoy diciendo que sea mal, que sea diabólico, para nada, pero evita el hecho de que nos veamos a nosotros mismos y convivamos y testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y va a hacer. Vemos más nucas que rostros de alguna forma. Vemos un rostro quizás del predicador, de alabanza, pero fuera de allí vemos nucas alrededor. Salvo pequeños momentos en que giramos la cabeza, podemos vernos unos a otros. Y definitivamente creo que ese es el sentir de Cristo, de Dios en toda la historia de la Biblia, al decir, a través de comidas, a través de la Pascua y a través de la mesa del Señor, van a recordar lo que he hecho por ustedes. Van a verse la cara y van a unos a otros confirmarse en la fe, diciéndose cómo Dios hizo. Curiosamente, el modelo que tenemos actualmente no era el de la iglesia primitiva, un modelo donde hay alabanza, tiempo de alabanza y tiempo de predicación, todo en un auditorio, un presidium. Había más bien la tradición de sentarnos a la mesa, primordialmente, y si bien se había una persona que llevaba la directriz o un pastor, todos compartían lo que Dios ha hecho en las vidas. Había personas que podían leer, claro, y que leían las epístolas que recientemente se habían escrito. Las leían en voz alta para que todos conocieran. Pero esos actos son en su mayoría comunitarios. Y creo que la mesa del Señor, traducida en las otras mesas que Jesús nos enseña, puede darnos una nueva luz respecto a cómo debemos hacer iglesia. Y digo las otras mesas, no porque haya otros sacramentos, el sacramento es la mesa del Señor, pero fue la última vez, pero no fue la primera vez que Jesús dijo, vamos a comer. Más adelante, de hecho sí, es verdad, no es la última cena, es el último alimento. Más adelante, cuando Pedro estaba en el mar, volviendo a su oficio después de que se le dijo que no sería más pescador de peces sino de hombres, Jesús lo espera a la orilla con un pescado asado a las brasas. Jesús le invita a la mesa, a una mesa muy improvisada, a lo que están acostumbrados los pescadores a comer quizás en la orilla del mar sin una mesa como tal, pero estaba allí, aguardándole. Parte de la forma en que le ayudaba a regresar a su vida como apóstol era dándole la comida que tanto le gustaba, promoviendo quizás a través de gesto de cariño, de cercanía, lo difícil que podría haber sido la confrontación con palabras. Ya una vez Jesús había escuchado de Pedro, aparte de mí, que soy indigno, ¿no? Cuando Jesús multiplica los peces, pese a la incredulidad de él y los demás pescadores. Entonces, ¿cuánto más iba a decir Pedro ahora que realmente había traicionado a su Señor? Que realmente le había negado. Quizás no hubiese tenido el valor de dirigirle una sola palabra. Y en ese momento, Jesús lo sabía y actúa al respecto. Jesús lo hace constantemente. Jesús también, en la ya citada boda de Canaán, el milagro se efectúa en el momento no de la ceremonia en sí, sino de la comida. Se quedó Jesús en la comida para empezar. O no llegó, no sé cuál sería el orden de la boda judía, si primero es la ceremonia o la comida primero o qué. Pero Jesús no elige abstenerse de ese momento en donde todos tomaban vino y comían. Participó de él. Es más,
lo hizo abundar y fructificar. La boda de Canaán, de hecho, es una forma en que Jesús declara su intención respecto a las cosas que se habían perdido en Génesis. Entre ellas, la comunión del hombre y la mujer de su esposa, ¿no? De los esposos. Simbólicamente, a través de este primer milagro, Él refrenda su compromiso con las parejas que escogían casarse, a través de proveerles lo que necesitaban en esa boda. Si lo pensamos un poco más, si hubiesen servido este vino de mala calidad, más bien, si se le hubiese acabado, que era el problema, hubieran quedado en grave vergüenza. Hubieran empezado muy mal su matrimonio, hubieran sido la comidilla de todos. Pero Jesús provee a través de la bebida, parte de la mesa, parte de la comida, un alivio al corazón de los esposos. También, lejos de simplemente solventar algo, los hace quedar muy bien realmente. La persona que había recibido primeramente el vino tenía un cargo alto, parece que era un especialista en este asunto de vinos, un gran catador. Y elogió al esposo, al padre, porque habían servido un vino de tan buena calidad. Los hizo quedar muy bien. La gente, me imagino, alrededor, después de esa boda, empezaron a cuchichear más bien de, ¿ya vieron ese hombre que seguramente gastó tanto dinero en dar ese vino? Un hombre generoso, un hombre agradecido con Dios al bendecir de esa forma a sus invitados. Fíjense cómo Jesús mejora las mesas, mejora a través de invitarlo a la mesa la forma en que un matrimonio puede estar empezando. Otro momento clave en este asunto de alimento como casi un sacramento, no voy a decir exactamente eso, como algo divino, algo bello, es la multiplicación de los panes y los peces. En la situación que pasó en ese momento era que Jesús había enseñado largo tiempo y los había dejado en un lugar bastante lejano de las ciudades. La gente empezaba a tener hambre y lo natural para los apóstoles era dejarlos ir para que no se nos desmayen porque no tenemos absolutamente nada que darles. Jesús les dice, démosle de comer a ellos, ¿no? De alguna forma les ordena este asunto, pero ellos tienen que resolver cómo darles de comer. Ellos no encuentran forma de resolver. Y llega un joven con algunos panes, algunos peces, y decide compartirlos y de corazón dárselos al Señor. No sabía exactamente qué podría pasar, pero quizás baste con proveerle a mi maestro que me ha enseñado esto. Este gesto lo valora mucho Jesús, valora mucho su servicio y multiplica los panes y los peces. Ahora, este asunto no solamente era por la compasión que tenía Jesús, aunque sí en gran medida fue motivado por eso, por los hombres y mujeres que estaban allí sin alimento, sino creo también que era porque quería comer con ellos, y no quería que se perdieran de la enseñanza. Yo no creo que haya parado la enseñanza porque comieran. Creo que estar con Jesús comiendo te enseñaba demasiado. Y creo que fue invaluable para cada persona no solamente vivir el milagro de esa multiplicación de panes y peces, sino poder comer con el maestro. Hay una enseñanza extra, una escena postcréditos que quizás no muchos consideramos, que son los 12 con canastas recogiendo todos los restos que habían sobrado y llenaron 12 canastas, una canasta para cada apóstol. Fuera de la abundancia que Dios estaba proveyendo, o más bien junto con la abundancia que Dios estaba proveyendo para esos apóstoles que quizás habían creído, era que ellos podían recoger los pedazos cuando todos se fueron. Podían pasar la velada degustando todavía de esos pescados y panes, una buena torta de pescado, junto con el maestro. Se vuelve un momento aún más íntimo esa comida. Fue íntima en el sentido de que generalmente la gente comía en sus casas, no comían así en reuniones multitudinarias, pero termina siendo aún más íntima porque están ahora pocas personas junto con el maestro comiendo. Creo que Jesús en otras ocasiones habla de la importancia del comer, incluso aparentemente aún más que el ayuno en ciertos sentidos. Cuando los fariseos decían de sus apóstoles, estos no ayunan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él les dice, ¿será lícito para los amigos del novio estar en ayuno sin comer ni beber cuando están con el novio? Pues no, ellos pueden y deben disfrutar. También se les agreden cuando ellos recogen comida, trigo en día de reposo, y nuevamente se les dice, se les da a entender que a través de la historia de David,
que él teniendo hambre tomó de los panes de la proposición, como poniendo por delante la vida que debe ser preservada, en este caso las necesidades básicas de alimento, vestido, ropa, ante el cumplimiento de un mandamiento. Y no quiero ser aquí soez ni blasfemo en ese asunto. Quiero resumir en esto: vale más defender la vida que cumplir algunos mandamientos que son secundarios. Hay mandamientos de primer orden, como amar a tu prójimo como a ti mismo, y amar a Dios con todo tu corazón, fuerza, mente y alma, y otros de segundo orden. ¿Cuándo es lícito romper un mandamiento de segundo orden? Cuando va en contra de un mandamiento de primer orden. Por ejemplo, tenemos el mandamiento de segundo orden de respetar a nuestras autoridades. Tenemos que respetarlo, es importantísimo, de hecho. No podemos creer que un estado anárquico es lo mejor, no, para nada. Pero en el momento en que me impidan a mí vivir una vida cristiana, yo tengo que respetar mucho más los mandamientos de primer orden que los de segundo orden. Pero de lo que estamos hablando en ese momento es del derecho de los apóstoles de comer cuando aparentemente no lo tenían. Cuando tenían más bien que ayunar o respetar el día de reposo. Y pone, en cierto sentido, el derecho de comer de los apóstoles por encima de estos. No es en todos los casos, pero en ese en particular, porque estaban comiendo con Jesús mismo. Estaban disfrutando del tiempo con Jesús mismo. Hay otros momentos donde Jesús sí relega el asunto de comer. Por ejemplo, cuando fue el asunto con la samaritana, los apóstoles no llevaron nada de comer y él se quedó con la samaritana en el pozo. Ya saben la conversación que tuvo. Al término de esto llegaron los apóstoles con comida y dijo Jesús: yo he comido una comida que ustedes no han comido. Ellos se preguntaron que quizás alguien le trajo de comer o algo, y él responde: el hacer la voluntad de mi Padre es mi comida, es mi alimento. Pero me gusta mucho cómo usa esta parábola, esta metáfora de la comida como la voluntad de Dios, como dándole cierto lugar a una práctica común, como algo también sagrado. También comer se puede entender como hacer la voluntad de Dios al predicar. Y creo que también por los otros versículos que he mostrado, es algo que Dios valora. Es un momento que para Él podría ser algo comunitario, y tendría que ser algo comunitario. Yo no imagino que sean muchas habitaciones en el cielo donde cada quien tenga su mesa individual donde pueda comer con Jesús. Creo que más bien existirá una gran y enorme mesa, o un gran salón con muchas mesas, pero todos riendo y divirtiéndose y pasándola bien con Jesús, que está sirviendo la mesa, que está proveyendo de ese vino, de esa comida, de esos manjares para nosotros. Y creo que podríamos ensayar eso. Creo que esa convivencia sana y bella que va a haber en el cielo, la podríamos empezar a ensayar, para nuestro beneficio y para también nuestra expansión y crecimiento. En el libro de Hechos se narra el primer conflicto que vivió la iglesia primitiva, que fue aquel donde las viudas de los griegos se quejaban de las viudas de los judíos porque parecía que éstas recibían más alimento, más víveres que las griegas. Esto causó un revuelo no pequeño. Tan es así que los apóstoles tuvieron que dejar de hacer lo que estaban haciendo y atender mesas. Ellos vieron lo impráctico de todo esto porque ni podían servir adecuadamente las mesas, ni dedicarse a la enseñanza, a la oración, al ayuno. Entonces convocaron a toda la iglesia y pidieron que de esa misma iglesia salieran algunos que sirvieran mesas para que ellos tomasen el lugar que les correspondía. Terminaron escogiendo a estos 7 diáconos. Uno, por ejemplo, de los más famosos son Esteban, o se me fue el otro nombre de otro, Felipe, claro, que tenían como comisión simplemente servir mesas. Aparentemente era algo ordinario, pero hay 2 detalles que me gustaría hablar de este pasaje. El primero es que estos 7 hombres muy probablemente eran todos de origen griego. Lo sabemos muy probablemente por sus nombres, es decir, el pueblo escogió, sí con los criterios que pidieron los apóstoles, que fuesen varones llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio, etc., pero también escogieron gente que supiera las necesidades de dentro, que apreciara a las mujeres viudas para que no hubiera estas injusticias. Querían hombres que fuesen del pueblo, para el pueblo, que tuviesen este amor por las personas y podían hacer justicia, ¿no? Lo que sigue de esa elección es que los apóstoles pusieron sus manos en los 7, valoraron ese cargo que le había puesto la iglesia a esos 7
Y no es cosa pequeña porque esa misma ceremonia de imponer las manos es la que se usa para escoger a nuevos pastores u obispos o personas con altos cargos dentro de la iglesia. Le dice Pablo a Timoteo en una de sus cartas, no ponga las manos con ligereza, como diciendo, esto es importante, no lo hagas por cualquier persona ni por cualquier cargo. Entonces, de eso deducimos que para los apóstoles la comisión de servir mesas era algo primordial, era algo importante, era algo espiritual y no se lo iban a dar a cualquier persona que pudiera tener 2 manos y 2 pies e ir y dejar alimento. No, se lo iban a dejar a personas llenas del Espíritu Santo. Consecuencia de este hecho, de esta importancia que le dieron los apóstoles a escoger a la gente correcta, es que la iglesia creció. Se agregaban más de los que habrían de ser salvos. Algunos sacerdotes, algunos fariseos se acercaban más a la fe porque veían la conducta de los cristianos al apreciar tanto a las viudas de los judíos como de los griegos. Los griegos, me imagino de igual forma, acudieron con mucho interés por ver que habían tenido compasión y justicia para personas que no eran de su estirpe, y la iglesia crecía. Creo que no solamente es un asunto ornamental, bonito, simpático, que podamos sacar una mesa después del culto y degustar alimentos, no solamente es divertirse, creo que tiene un alto valor hacia afuera. Creo que podría ser el vehículo por el que muchas personas podrían acercarse a Cristo. Podría ser también la forma en que asperezas se vayan limando. Creo que para los que hemos de alguna forma colaborado en ciertos momentos en la cocina, en preparar alimentos o servirlos, nos ha ayudado a ver a esas personas que quizás nos incomoden en nuestra congregación, y por la convivencia y la confrontación propia de hacer comida, esas diferencias se pueden ir limando. Podrían hacerlo. Creo además que el preocuparnos porque otra persona sea servida y no solamente irme a mi casa o a un restaurante y comer yo con mi familia, puede acercarnos mutuamente unos con otros para conocer nuestras propias necesidades. Puede también sorprendernos el saber que un hermano tiene los mismos gustos alimenticios que nosotros. Y por qué no pensar en un culto distinto, en donde podamos testificar desde la mesa y platicar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. ¿Por qué no pensar en un culto en medio de un picnic donde a través de la comida que tengamos hablemos de algún aspecto bíblico, enseñemos, confortemos, pidamos oración por necesidades ahí en medio del café? Creo que espontáneamente lo hemos hecho, lo hacemos como pueblo latinoamericano, pero quizás podamos ir un paso más allá, recuperar la práctica que hizo Jesús en muchas ocasiones de usar la comida como excusa o como vehículo de su gracia, al servir la mesa en la boda de Canaán, a los 4,000 y tantos, al proveerles pan y pescado para comer, o en esa bella reconciliación que tuvo en las orillas del mar con Pedro. Porque algún día, hermanos míos, estaremos en su presencia en una enorme mesa y Él servirá un banquete que se prolongará por siempre. Quizás ese es el culto que viviremos en la eternidad. Quizás ese santo, santo, santo será todos sentados, disfrutando de lo que comamos ahí, en las viandas, en las bodas del Cordero. Solo quizá, pero sí que será parte de eso. Hermanos, así que concluimos este podcast y solamente me resta decirles, buen provecho. Gracias hermanos y hermanas, toda la audiencia que estuvo pendiente de este podcast por escucharlo hasta aquí. Espero podamos vernos la siguiente semana en un nuevo episodio de Notas al Margen. Espero también que puedas compartirlo para que más personas conozcan las virtudes de la buena mesa del Señor, que puede ser cualquier mesa que tengamos, cualquier tortilla que tengamos puede ser una excusa para hablar de Cristo, para confortarnos, para amarnos, para reflejar ese amor que como latinos tenemos y podemos expresar a través de un buen platillo que preparemos. Bueno, quedaron muchas cosas en tintero que me gustaría seguir platicando sobre el amor, por ejemplo, mostrado en la comida, la preparación, el simbolismo, por qué la mujer lo hace y no el hombre, cuando el hombre lo hace, y muchas cosas más. Digo, también una carnita asada entre hombres es algo bello. Entonces, se quedan más temas ahí en Notas al Margen para quizás en otro episodio retomarlos. Cuéntenme ahí en los comentarios si quieren tener otro podcast alimenticio donde platiquemos de más cosas, de recetas o algo así en el tiempo de Jesús.
Mientras, como les digo, sigan compartiendo, dando like, comentando, suscribiéndose, dando clic en la campanita y todas esas cosas y las que se les ocurran para que este recurso llegue a más personas. El que habló contigo es Kev, de Kev FM, recordándote, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho, hasta luego, Dios te bendiga, chao.